De nuestro querido maestro, las recomendaciones es muy fundamental. Las recomendaciones y la forma que tenemos que conducirnos en las sendas del bien, en las sendas del bien. Y para ello hay un libro sagrado que se le conoce como la Santa Biblia, porque su nombre es el libro de Dios, o también las Santas Escrituras. Ahí está plasmado cómo tenemos que conducirnos. Y para conducirnos hay un misterio muy interesante que para abocarnos ya no es humanamente, no se puede. No se puede humanamente porque el hombre está siempre inclinado a lo malo. Siempre a lo malo y disfrutar de lo malo y vive una vida muy amargada también porque piensa que con la violencia va a conseguir todo. Y no es así. Sino es mediante la paz. Y para que tengamos esa paz tenemos que tener el Espíritu de Dios. Si no tenemos el Espíritu de Dios no tenemos paz ni tampoco podemos transmitir paz. Mediante el Espíritu obtenemos lo que es el amor. Si no tenemos el amor no podemos, si no nos amamos a nosotros mismos, difícil amar a los demás. Pero para amarnos Dios ha derramado su Espíritu en nuestro corazón y el amor queda impregnado. Y por amor a Dios empezamos a hacer las cosas en forma muy desinteresada, sino que hay una fuerza sobrenatural que nos impulsa a cometer, nos impulsa a obrar con rectitud. Por ejemplo, estamos desarrollando sobre este tema del bautismo que mis hermanos de la Departamental de Lima están organizando para este fin de mes, están realizando en el lugar de Chocas Alto, al costado donde están las pozas de los camarones que nuestro querido maestro había mandado construir. A un costado está viene a ser el club, el Candamo, por ahí es el ingreso. Y ahí se va a llevar a cabo, no en el club, sino hay un pequeño río, entonces ahí se va a hacer el bautizo, porque está escrito, tiene que ser en río, no puede ser un lugar emposado. Tiene que ser agua que tiene que correr, que tiene que fluir. Bueno, vamos a lo que dice nuestro maestro, según la Escritura. Estamos hablando del día de ayer, vamos a una parte. Dice, el bautismo no salva la carne, concerniente a 1 Pedro 3:21, dice 3:21, a la figura de la cual el bautismo que ahora corresponde no salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como demanda de una buena conciencia delante de los ojos de Dios por la resurrección de Jesucristo. Es lo que dice el apóstol Pedro, porque dice a la figura de la cual el bautismo que ahora corresponde no salva, no quitando las inmundicias de la carne. Y si hablamos dos maneras de inmundicia de la carne, uno es la parte exterior y otro es la parte interior, las inmundicias de la carne. Y cuando hablamos de las inmundicias de la carne, ya no es con el agua que corre en el río, sino es con el Espíritu de Dios que nos lava de todos nuestros pecados, nos limpia de todas nuestras iniquidades y de todas nuestras, nuestras idolatrías. Eso nos quita. Eso nos borra y nos deja pues nuevo, un corazón nuevo, para que se cumpla de acuerdo a Isaías, nuevos cielos y nueva tierra. Nuevos cielos y nueva tierra. Tierra es el hombre, de polvo es, a polvo se convierte. Nuevo hombre, nueva criatura, como dice el apóstol Pablo, nueva criatura, pero en Cristo. Ha dejado el viejo hombre, ha matado el viejo hombre, y para matar al viejo hombre, tiene que conocer el hombre la doctrina de Dios, para que sepa dónde están sus errores, sus faltas, como dice el apóstol Santiago. Así como existe un rostro para verse, un espejo para verse el rostro, también existe un espejo para verse la conciencia. Y para verse la conciencia es la doctrina del Creador, nos va a empezar a mostrar las partes que estamos fallando. Y con el momento que nos damos cuenta que estamos fallando, es el momento de buscar evitar de seguir en lo mismo. Esa es la diferencia. Por eso dice que la figura que ahora corresponde no salva.
en sí nos salva, así como fue en el caso del pueblo hebreo, cruzaron el Mar Rojo y fueron salvados. Salvados en forma literal del ejército egipcio. Fueron salvados, librados. Y tenemos en el caso de Noé, fueron salvados. 8 familias y los animales de 2 en 2, que eran pues por parejas que Dios había decretado. Entonces, fueron salvados, liberados. Pero no quita las inmundicias de la carne, eso sí, es algo figurativo, porque el que quita las inmundicias de la carne, como le dije, solamente es el Espíritu de Dios. El Espíritu es agua y la fuente del agua es Dios. Ahora, por eso dice nuestro querido maestro, entiendan esto, el bautismo no salva la carne, sino salva el Espíritu. Ahora sí se comprende. El bautismo no salva la carne, en forma literal sí somos liberados, pero en la parte espiritual salva al espíritu. No se trata de una limpieza carnal. El bautismo es la comunión de unirse a Dios de conciencia limpia y de fe no fingida, o sea, una conciencia limpia. Y para tener una conciencia limpia, pues Dios tiene que habernos perdonado todo cuando hubo un verdadero arrepentimiento y nos limpió, nos lavó, nos dejó sin mancha y empezar una nueva criatura. Entonces hay de una conciencia limpia y de una fe no fingida, o sea, no hay hipócritamente, más claro. Para ello hay que dar a entender también qué significa conciencia limpia. Bueno, eso es como decir, para bautizar hay que estar conscientes del gran paso que vamos a dar, porque Dios no es un juego, eso habría que entenderlo. Hay que entenderlo porque no es un juego, es un requisito indispensable que todos tenemos que ser bautizados, porque cuando estemos ante el Tribunal Supremo, falta uno de ellos, ahí va a ser el problema. Por eso dice nuestro maestro, si queremos obtener el don del Espíritu Santo, hay que arrepentirnos de corazón sincero. Si queremos recibir el Espíritu Santo, tiene que haber un arrepentimiento de corazón sincero. Y si no es así, nuestro bautismo no es válido ante los ojos de Dios. Ahora les voy a hacer entender. ¿Por qué dice que hay que tener, si queremos obtener el don del Espíritu Santo, hay que arrepentirnos de corazón sincero? Y si no es así, nuestro bautismo no es válido. Hay que ser conscientes al momento de cumplir con el sagrado vínculo del bautismo y ser sinceros con Dios. ¿Por qué les digo esto? A ver, pone el ejemplo de Simón el Mago. Por eso dice que para recibir el don del Espíritu Santo tiene que haber un arrepentimiento de verdad, un arrepentimiento sincero, ¿no? Si no así, no es válido el bautismo, no es válido. Vemos en el ejemplo de Simón el Mago, esclarece con el ejemplo de Simón el Mago, de acuerdo al capítulo 8 de Hechos. Vamos a leerlo para darnos una idea. Al mismo tiempo, los que se habían dispersado iban de un lugar a otro anunciando la palabra. Felipe, por su cuenta, fue a una ciudad de Samaria, donde empezó a predicar a Cristo. Toda la gente se interesó por la predicación de Felipe. Iban a oírlo y a ver los prodigios que realizaba. Así que no solamente predicaba, sino había muchos prodigios, muchas señales. Se curaban enfermos, leprosos, de todo. Entonces, veían esas señales, toda la gente quedaba pues admirada por lo que hacía, predicaba, y también se veían muchos misterios. Pues de muchos endemoniados salían los espíritus malos dando gritos, y numerosos paralíticos, cojos quedaron sanos, de tal modo que hubo una gran alegría en aquella ciudad. Por supuesto, pues habiendo tantas señales, menos para estar tristes, al contrario, hay mucha alegría. Pero el que hacía no era Felipe, sino el Espíritu de Dios que estaba en Felipe. Eso tenemos que entender. A veces nosotros vamos por la carne de frente. No, el que hace las maravillas es el Espíritu Santo. Así como vemos en el caso de nuestro Señor Jesucristo, el que hacía las maravillas no era Él, sino el Espíritu de Dios que estaba en Él. Eso es lo que dice 1 Corintios 2:10.
Empero Dios nos reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. 11. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció la cosa de Dios, sino el Espíritu de Dios. Entonces el Espíritu de Dios es el que hace conocer todo y hace los milagros y las señales, o como dice Pablo en el concerniente a los dones, dice, unos hablan idiomas, otros interpretan los idiomas, otros tienen sanidad, etcétera, etcétera, pero el mismo Espíritu es el que obra en todos ellos, en cada función que ellos puedan realizar, de acuerdo al don, al ministerio que han recibido. Entonces vemos en este caso, desde hacía tiempo había en la ciudad un hombre llamado Simón, que practicaba la magia. Tenía impresionada a la gente de Samaria y se hacía pasar por un gran personaje. Todos los chicos y grandes estaban pendientes de él y decían, este es al que llaman gran poder de Dios. O sea, todos pensaban que Dios obraba a través de él, hacía maravillas, también habían señales y pensaban que Dios es el que hacía todo. Por eso decían, este es al que llaman poder de Dios. Y lo seguían, porque desde tiempo atrás lo tenían maravillados con sus artes mágicas. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba la buena nueva del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, empezaron a bautizarse hombres y mujeres. Porque veían que habían más señales que haría, porque hemos visto que en ese tiempo realizaban muchos prodigios, muchos endemoniados salían, los espíritus malos dando gritos, numerosos paralíticos, cojos quedaron sanos. Entonces, donde la gente estaba muy contenta, muy feliz, entonces prácticamente Simón el mago quedó muy pequeño. Ya no hay eso de que este es al que llaman gran poder de Dios, ya no había, vieron muy disminuido. En cambio, lo que hacía Felipe era pues algo de magnitud. Entonces, dice, pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba la buena nueva del reino de Dios, el nombre de Jesucristo, empezaron a bautizarse hombres y mujeres, hasta que Simón creyó. Viendo esas señales, también creyó Simón. Y una vez bautizado, también se bautizó. No se esperaba de Felipe, estaba asombrado al ver las señales milagrosas y extraordinarios prodigios que realizaba. O sea que él quedaba maravillado, anonadado, cuando veía que cuántos espíritus negativos salían, eran sanados, muchos enfermos, paralíticos, leprosos, eran sanados. Entonces que él quedó maravillado. Lo que él tenía pues no era práctica, era lo mínimo para lo que lo estaba viendo, lo que el otro hacía. En Jerusalén, los apóstoles supieron que los samaritanos habían aceptado la palabra de Dios y les mandaron a Pedro y Juan. Estos vinieron y oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, ya que todavía no habían bajado sobre ninguno de ellos, solo estaban bautizados en el nombre del Señor Jesús, les impusieron las manos y recibieron el Espíritu Santo. O sea que en ese tiempo recibieron el Espíritu Santo y por la imposición de manos. Y también en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, por un soplo recibían el Espíritu Santo. Hoy en este tiempo, también al inicio, lo hizo por un soplo, con nuestro Maestro. Lo cuentan los primeros discípulos, era por un soplo. Ahora ya no es un soplo, crees en los mandamientos que Dios le entregó a Ezequiel, ves que son de Dios, te arrepientes y Dios recién te da el Espíritu. Eso es ahora sí. Entonces vemos en Jerusalén, dice bien claro, recibieron el Espíritu Santo. Al ver Simón que con la imposición de las manos de los apóstoles se transmitía el Espíritu Santo, se le ponía el Espíritu Santo y eran bautizados, arrepentidos, todo, pero faltaba algo, la fuerza sobrenatural para que los pueda,
impulsar, para poner en acción, solamente faltaba eso. Entonces, ponían en imposición de manos y pum, recibían el Espíritu Santo. Entonces, al ver Simón este ministerio, por eso dice al ver Simón que con la imposición de las manos de los apóstoles se transmitía el Espíritu Santo, le ofreció dinero, les ofreció dinero y dijo: deme a mí también ese poder, de modo que a quien imponga las manos reciba el Espíritu Santo. O sea que él pensó humanamente de que el Espíritu Santo pagaba un dinero, una cantidad, y él también recibía y también hacía la misma operación que hacía Felipe. Hacía Pedro, Juan. Entonces pensó así, ¿no? Humanamente, carnalmente, ¿no? Y al ver esto, Simón, que estaba ofreciendo dinero porque quería tener también el Espíritu y para que ponga las manos sobre los demás y reciban ese ministerio, entonces Simón le dijo, a ver a Simón que con la imposición de manos los apóstoles se transmitía el Espíritu Santo, le ofreció dinero y dijo: deme a mí también ese poder, de modo que a quien me imponga las manos sobre reciba el Espíritu Santo. Pedro le contestó: desaparece tú junto con tu dinero, pues has pensado que el don de Dios se compra con dinero. ¿Qué has pensado tú? ¿Que con dinero se compra el Espíritu Santo? ¿Ese poder? Este poder no es para ti, ni te corresponde, ya que no entiendes las cosas de Dios. Arrepiéntete de tu maldad y ruega al Señor para que te perdone tus errores, ya que te veo lleno de hiel amarga que te atacan los lazos de la maldad. Entonces Simón respondió: rueguen ustedes al Señor por mí, para que no me alcancen estas maldiciones. Sé que él simplemente creyó nada más, por eso hay una diferencia de creer y creerle. Entonces él simplemente creyó y listo, nada más, pero no se arrepintió. No ha habido un arrepentimiento, como le dije el día de ayer. Cuando hay un verdadero arrepentimiento, Dios nos quita esa ropa inmunda, esa ropa de pecado, que es el pecado, como es Zacarías 3:4, nos quita el pecado, ese vestido sucio nos quita y luego nos viste con ropa de gala. Pero para eso tiene que haber un arrepentimiento de verdad, y si hay un arrepentimiento de sincero, entonces Dios nos quita todo y empezamos una nueva etapa en nuestra vida. Así como le dijo este personaje, nuestro Señor Jesucristo: tienes que volver a nacer. Tienes que volver a nacer. Él se sorprendió mucho, dijo: pero ¿cómo siendo anciano voy a regresar al vientre de mi madre? Y él dijo: si cosas terrenales te habla, ¿cómo será cuando te hable las celestiales? Entonces no se trataba de que tiene que ir a la tumba, otra vez tiene que levantarse. No, simplemente tenía que dejar ese viejo hombre, esas viejas costumbres, con un arrepentimiento sincero. Ahora sí recibe esa fuerza sobrenatural que es el Espíritu de Dios, y el Espíritu de Dios es que permite a la persona encaminarle por las sendas del bien. Porque ya hay una guerra interna. Y hay una guerra interna porque dice en Ezequiel 36, 27, y pondré mi espíritu en vosotros y haré que andéis en mis mandamientos y lo pongáis por obra. Entonces la fuerza sobrenatural lo impulsa al hombre a ordenar su vida. Porque Pedro lo llama eso virtud, o sea, virtud es que nos impulsa. Pero queremos saber dónde está escrito para poner en práctica y también abstenerse. Entonces, mediante el Espíritu de Dios se hace todo este ministerio. Por eso dice nuestro maestro. Vamos a sacar lo que dice, ¿no? Para entenderlo un poquito más. Para poder bautizarse, el fiel tiene que creer y arrepentirse de corazón sincero. O sea, no es simplemente a la volada. Tiene que creer y arrepentirse de un corazón sincero. Escuchen la escritura, lo que pasó a ese hombre Simón. Si se había bautizado, pero
O sea, él se había bautizado, pero no se había arrepentido de corazón. ¿Ven? Por eso Pedro le dijo, arrepiéntete de tu maldad y ruega a Dios. Quizás te será perdonado el pensamiento de tu corazón. Quizás. Esto entiendan, dice nuestro querido maestro, el que se bautiza tiene que permanecer en la fe. Esto va a chocar a muchos, pero desde el que se bautiza tiene que permanecer en la fe. Ya no puede dudar, será o no será, como dice el apóstol Santiago. Ya no podemos estar como las ondas marinas movidas por el viento. Ya no puede haber esa duda, será o no será, será o no será. Estamos como los enamorados cuando cuando llevan una flor, sacan un pétalo, ¿me amas o no me amas? ¿Me amas o no me amas? Ya no. Ya tenemos que tener esa plena fe, esa plena seguridad que Dios está conmigo y yo con Dios. Ya no puede haber esa duda. No podemos estar claudiqueando entre dos pensamientos. No. Por eso dice, el que se bautiza tiene que permanecer en la fe, permanecer en eso, en esa decisión que ha tomado, con esa plena confianza de que Dios está en él. Por eso dice, el que se bautiza tiene que permanecer en la fe, ya no puede dudar. ¿Por qué no puede dudar? Dice, porque el Espíritu Santo está en él. Ahora sí se completa la frase, no podemos dudar porque el Espíritu Santo está en nosotros. Por eso, ¿y cómo sabemos que está el Espíritu Santo en nosotros o está en nuestro corazón? Fácil de comprenderlo. Fácil, ya hemos recibido el Espíritu de Dios, esa fuerza sobrenatural. Empezamos a ver visiones. Empezamos con los sueños. Manifestaciones en el cuerpo, empezamos a entenderlo y vemos que todo se cumple tal y conforme nos avisa. Es como un ejemplo para que me puedan comprender. Cuando te vas a encontrar con alguien, tú sientes, digamos, unos toques, supongamos que te vas a encontrar al instante en la rodilla. Sentiste unos toques en la rodilla, quiere decir que con alguien te vas a encontrar. Porque cada hueso con hueso se juntan, es un encuentro. Entonces quiere decir que ya con alguien me voy a encontrar. O de repente recibes un conocimiento en el pie, que digamos toques o te dan también como especie de hormigueo en el pie y avanza hacia adelante o hacia atrás. Entonces vas a entender que está caminando, está por cerca. Está muy cerca, está caminando, y si tienes muy rápido, mucha prisa viene, y con mucha prisa, y si viene despacio, viene lentamente. Está pronto para llegar, o si no también, cuando está adelante, quiere decir que está apresurado, cuando está atrás, quiere decir que está atrasado. Entonces, todos esos puntos empezamos a entenderlo, pero por el Espíritu mismo. En eso sabemos que tenemos el Espíritu de Dios, y otra es que cuando tenemos el Espíritu entendemos que tenemos el Espíritu de Dios, que cuando uno comete un error, se siente morir, la conciencia le remuerde, y mientras no reconozca su error, no tiene paz consigo mismo. Porque en la guerra interna, entonces el mismo Espíritu lo llama a una reflexión, que no está bien lo que está haciendo. Ahí sabemos el Espíritu que empieza a morar en nosotros. Y otra es, así como nuestro Señor Jesucristo dice que Él entendía los pensamientos de las gentes. ¿Quién entendía? No, el Espíritu es el que entendía la mente de los hombres y le transmitía a Él qué cosas están pensando. ¿Qué cosas están pensando? ¿Con qué pensamientos vienen? ¿Con buenas o malas intenciones? Es por el mismo Espíritu que uno tiene, empezamos a captar. Y nos avisa. Y cuanto más limpiamos el corazón, más se manifiesta también con mayor claridad. Ahora sí comprendemos si el Espíritu está en nosotros o no está en nosotros. Por eso dice nuestro Maestro, esto entienda, el que se bautiza tiene que permanecer en la fe. Ya no puede dudar, porque el Espíritu Santo está en él. Porque
algunos tienen dudas todavía. Algunos tienen dudas todavía. Porque no ha habido un arrepentimiento de corazón sincero al momento de bautizarse. O sea que hay algunos por la emoción, así como Simón, por emoción, algunos se bautizan y no permanece mucho tiempo. No permanece mucho tiempo. ¿Por qué? Porque no ha habido un arrepentimiento de verdad. Porque cuando hay un arrepentimiento de verdad, empieza a permanecer fielmente, venga lo que venga. Y si viene algún problema, se siente feliz porque Dios le está dando forma, porque para algo bueno va a ser en el futuro. Así como tenemos un objeto o algo, lo tienen que pulir bien porque tiene que ser bien presentable para realizar una acción, un trabajo. Así también nosotros, Dios nos empieza a pulir, a dar una forma, así como el alfarero al barro. Nos empieza a dar una forma, nos pule para luego realizar una labor, una acción. Así también empieza a pulirnos, dándonos una forma el Señor, porque quiere que seamos vasos para honra, útiles para el Señor, para la obra, como dice el apóstol Pablo. Entonces vemos acá, por eso vuelvo a repetir, el que se bautiza tiene que permanecer en la fe, permanecer. Venga lo que venga, permanecer ahí. Ya no puede dudar, no podemos estar en dos pensamientos. No, ¿será o no será? ¿Será o no será? No. Porque el Espíritu Santo está en él. Entonces ya el Espíritu Santo se vuelve testigo de todo lo que nosotros hacemos, lo bueno y lo malo. Él es testigo. Y dice en Isaías, y si nos volvemos rebeldes contra el Espíritu, el mismo Espíritu va a pelear contra nosotros y nos va a destruir. A eso no podemos llegar, no podemos, pero no, mejor evitar. ¿Por qué perder una promesa tan grande por una torpeza? ¿Por qué? Mejor es agachar la cabeza, tratar de ordenar nuestra vida, y si ordenamos nuestra vida, vamos a tener tranquilidad, vamos a tener sosiego. Pero si no controlamos a esa bestia que tenemos adentro, amigos, nos domina y terminamos mal. Por eso dice acá, el que se bautiza tiene que permanecer en la fe. Ya no puede dudar, porque el Espíritu Santo está en él. ¿Y por qué algunos tienen dudas todavía? ¿Por qué algunos tienen dudas todavía? Porque no ha habido un arrepentimiento de corazón, de un corazón sincero, al momento de bautizarse. Es por eso que la fe baja de ustedes. A veces nos sentimos ya desmayar, no queremos avanzar. ¿Por qué? Porque no había un arrepentimiento sincero. Terminamos ahí como Simón el mago. Creyó, pero no se arrepintió. Asimismo que asimismo que sucede con los niños, con aquellos que luego de haber sido bautizados se apartan del camino del Señor. La carga la llevan los padres por no haber adoctrinado. Este sí es un dolor duro, esto sí es un hueso duro de roer. Ahora, amigos, mucha responsabilidad. A veces los padres también emocionados queremos que nuestros hijos se bauticen para que cumplan con este requisito indispensable. Pero ¿qué pasa? Y si nosotros no le hemos instruido, no le instruimos, no los guiamos por la senda del bien, ¿cómo terminamos? Dios nos va a pedir cuentas es a nosotros, a los padres, por no haberlos adoctrinado, por no haberlos encaminado. Por eso, amigos, nos volvemos responsables de algo movidos por una emoción. Por eso vuelvo a repetir. Asimismo que sucede con los niños, con aquellos que luego de haber sido bautizados, se apartan del camino del Señor. Listo, son bautizados y luego se apartan del camino del Señor. La carga la llevan los padres por no haber adoctrinado, por no haber enseñado. Por eso dice en sabiduría. Vamos a ver qué es lo que dice sabiduría concerniente a ese punto, lo que estamos mencionando. En sabiduría, vamos a ver,
sabiduría. Capítulo, vamos a ver, en capítulo 30. Dice lo siguiente, 30:13. Educa a tu hijo y fórmalo bien para no tener que sufrir por su mala conducta. Educa a tu hijo y fórmalo bien para no tener que sufrir por su mala conducta. El que mima a su hijo deberá curar sus heridas. A cada uno de sus gritos se le conmoverán las entrañas. Un caballo chúcaro no se puede montar. Un hijo abandonado a sus caprichos se vuelve un insolente. Regalonea a tu hijo y te hará temblar. Juega con él y te hará llorar. No te rías con él si no quieres llorar por él y acabar al fin rechinando los dientes. No le des largona en su juventud y no cierre los ojos frente a sus caprichos. Azótale el espinazo mientras es niño, no sea que se rebele y te desobedezca. Por eso, queridos amigos, recomienda, educa bien a tu hijo para no sufrir por su mala conducta. He leído en el capítulo 30, versículo 13, 7 al 12. Ahora, queridos amigos, qué responsabilidad para nosotros los padres. Qué responsabilidad. Quiero que mi niño de 8 años, 6 años, 5 años, que se bautice. Quiero que se bautice. Pero si no lo vas a guiar por las sendas del bien, no lo vas a instruir y él se aparta por el camino torcido, tú eres responsable de esa criatura. Por eso dice acá, asimismo, ¿qué sucede con los niños, con aquellos que luego de haber sido bautizados, se apartan del camino del Señor? La carga la llevarán los padres por no haber adoctrinado y corregido a tiempo a ese menor. Luego dice, Dios dará cuenta de esa alma que se apartó después de haber sido bautizado. Eso es así y téngalo presente. O sea que a las finales vamos a rendir cuenta a los padres al final por no haberlo conducido, adoctrinado bien a ese joven, a esa criatura. Mejor dejemos el tiempo que corra y el mismo Señor tocará su corazón a cada uno y se bautizarán de buena voluntad. Y si se apartó, es problema de él. Por eso, amigos, hay mucha responsabilidad concerniente a lo que estamos escuchando. Te vuelvo a repetir para que no te vuelvas a olvidar. ¿Qué sucede con los niños? Con aquellos que luego de haber sido bautizados se apartan del camino del Señor. La carga la llevarán los padres por no haber adoctrinado y corregido a tiempo a ese menor. Dios dará cuenta de esa alma que se apartó después de haber sido bautizado. Eso es así y téngalo presente. Ahora, otro punto. Uno no puede bautizarse en cualquier día. Tiene que ser un día señalado, como aclara la Escritura. En el caso de Lidia y su familia, en Hechos 16, 13 al 15, claramente dice la lectura, una mujer llamada Lidia, temerosa del Señor, fue bautizada en el día del sábado, día consagrado del Señor, como manda la Escritura, porque el día sábado fue bautizada ella y toda su familia, al escuchar el evangelio que predicaba el apóstol Pablo. Muy bien, entonces ahora nos preguntamos, ¿por qué el bautismo debe ser en el día del sábado? ¿Por qué sábado? Dice que fueron bautizados en el sábado, pero ¿por qué sábado? ¿Por qué no otro día? ¿Por qué no otro día? ¿Por qué no hacerlo? ¿Cuál es el motivo y la causa? ¿Por qué hacerlo en el sábado? Dice en Ezequiel 46:1, ¿por qué en el sábado? Ezequiel 46:1, así ha dicho el Señor Jehová, la puerta del atrio de adentro que mira al oriente estará cerrada los 6 días de trabajo, el día del sábado se abrirá, abrirse también el día de la nueva luna.
Cuando hablamos del atrio interior, hay el atrio exterior para ingresar al lugar del santuario, y el atrio interior es el ingreso para el tabernáculo. El sacerdote ingresaba todos los sábados para prender el incensario, para cambiar los paneles a proposición y también para encender las lámparas. Entonces, ese día se abría las puertas del tabernáculo o las puertas del templo, digamos así, y para que cumplen con su ministerio. Entonces pone una comparación similar, como 6 días está trabajando Dios. Él ha dado el ejemplo de trabajar, y el día séptimo descansó de todas las obras que hizo, y este sábado es un día de fiesta, un día, como dice, son mis fiestas, dice Dios, son mis fiestas. Es una fiesta donde hace una invitación a todos sus invitados. Entonces, es un día especial. ¿Qué día entonces está, digamos, abierto todo? Los sábados. Los sábados. Por eso tiene que ser bautizado, tiene la importancia de sábado. Luego dice nuestro maestro, la Sagrada Escritura dice que en el día del sábado están abiertas las puertas del atrio. Esto quiere decir que la puerta del cielo, por eso se dice, es consagrado para Dios. Asimismo, en el día del sábado fue bautizado Jesús, como aclara la Escritura. Lucas 3:21. Y aconteció que como todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, orando al cielo se abrió. Entonces, en el día del sábado, las puertas del cielo están abiertas para escuchar nuestro clamor, nuestro arrepentimiento de corazón sincero, y asimismo la Escritura nos va a declarar dónde se debe realizar el bautizo de agua, porque el Hijo de Dios nos dio el ejemplo. Marcos 1:9. Y aconteció en aquellos días que Jesús vino a Nazaret de Galilea, fue bautizado por Juan en el río Jordán. Como estamos escuchando, dice nuestro maestro, claramente dice que Jesús mismo fue bautizado por Juan en el río Jordán. Muy bien, entonces quiere decir que como fieles creyentes, seguidores de las enseñanzas de nuestro Señor, así también deberíamos ser bautizados los verdaderos creyentes en un río. ¿Con qué intención? ¿Cuál es el propósito de este bautismo en un río? Miqueas 7:19, Él tendrá misericordia de nosotros, Él sujetará nuestras iniquidades y echará en lo profundo de la mar todos nuestros pecados. Muy bien, entonces empieza a esclarecer. ¿Cómo entendemos esto? Bueno, sabemos muy bien que todo río corre sus aguas y desemboca en alguna parte del mar. Muy bien, entonces esas aguas de los ríos llevan nuestros pecados a través de sus aguas. Gracias a Dios, la Escritura dice, Él sujetará nuestras iniquidades y echará a lo más profundo del mar todos nuestros pecados. Ese es el motivo por qué un creyente se bautiza en un río. Eso es así porque en el fondo del mar se habita el adversario. Ahora, también no puede ser en cualquier río, sino en un lugar que Dios escogiere. Ahí se bautizarán. Asimismo, la Sagrada Escritura nos dice cómo debemos ir vestidos para ese día de nuestro bautizo, porque no se puede venir con cualquier ropa a bautizarse, sino como manda la Escritura, y la vestimenta de santificación en el día sagrado. Cuando hablamos de ese punto, tiene que ser con túnica, dice la Escritura, tiene que ser con túnica. Y también el agua no puede ser más, dice, primero tiene que ser mojado hasta los tobillos, después hasta las rodillas y después hasta los lomos. No, el lomo no está hablando de la espalda, sino el lomo es todo lo que es carne. Entonces, por lo menos un poquito más de la rodilla. Máximo no puede ingresar. Y el agua tiene que caer sobre su cabeza, todo. Yo lo llevo a abreviar porque el tiempo nos gana. Hoy día solamente estamos hasta las 4 de la tarde. Bien, amigos, si te gustó nuestro mensaje, danos un like y comparte con tus amistades. Nuestro agradecimiento por adelantado, y nos sigues en nuestra cuenta de Santo Salazar Silva, en la cuenta de Vicky Pérez Medina, en Facebook, Instagram, TikTok y YouTube.